La valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar. Friedrich Nietzsche. Algunas veces me preguntan cómo me siento, me preguntan cómo aguanto viajar solo, me dicen que si no me pesa la soledad. ¿Y qué es la soledad, querida audiencia? Sino la carencia voluntaria o involuntaria de la compañía. Hay quien se siente solo aunque esté acompañado, aunque esté rodeado de mucha gente, y hay quien se siente acompañado aunque esté rotundamente solo en medio del camino. Pues estoy saliendo ya de Kong, ya me dirijo al sur. Me voy a tardar como una semana en llegar a Villán o a la costa, no sé exactamente qué voy a hacer. Como se puede ver, pues está rico el calor, húmedo, hay bastante sol, el camino es de tierra, así que voy más lento, pero me gusta el camino de tierra y aquí circulando aún por el norte de Costa de Marfil. Pues escogí esta ruta porque parecía como una carretera muy pequeña, muy angosta, como terciaria. Y lo que hago para hacer una ruta son dos maneras. La primera es si algún viajero me recomienda alguna ruta, pues la tomo y normalmente resulta ser lo que me recomiendan, muy buena. Y si nadie me recomienda la ruta, pues agarro el mapa y busco algún camino pequeño. En esta ocasión el Google Maps me daba dos opciones: irme por la ruta nacional, pero yo sabía que iba a estar muy transitada, o me proponía otra ruta alterna que era por el interior, por las montañas, y marcaba la carretera muy delgada, así que decidí tomar este camino. Eso era en el mapa, pero ya que estoy aquí está llena de camiones, está en obra, están haciendo la carretera mucho más amplia y estos 57 kilómetros que llevo han sido bastante feos. Pensé que sería una ruta más rural y pues no, está siendo una carretera en construcción. Pues no está rico, pero bueno, pues esto es lo que hay. Uno ve cosas en el mapa, pero la realidad luego suele ser muy distinta, como ahorita, ¿no? Que están construyendo la carretera. Pero bueno, pues aquí vamos poco a poco. Al estar solo se aprende a ser fuerte y hábil para encontrar el camino más adecuado de las circunstancias que se presentan. Viajar solo en bicicleta es una gran experiencia y oportunidad de vida, porque se pasa más tiempo con uno mismo. Nos damos la oportunidad de conocernos y de desafiarnos. Al estar solo estoy aprendiendo a ser más paciente, virtud que, por cierto, carezco. Ayer que estaba llegando en la tarde, había unos nubarrones y una tormenta como a 2 kilómetros de mí. Prendí la cámara, grabé y todo, y luego me di cuenta que no tenía batería. La batería estaba muerta, así es que no pude grabar la llegada de ayer. Pero por suerte hice algunas fotografías con el celular, cosa que me sirvieron para ilustrar el momento apocalíptico por el que estaba yo por enfrentar. Pero hoy en la mañana está súper nublado, tiene cara de que pronto me va a caer la tormenta. Este es el camino de hoy, el panorama y los nubarrones. Bueno, pues así es África, a pedalear. Miren qué bonito se puso, se acabó la obra de la carretera y así es el camino original. Así está de frondoso. La explosión demográfica, la urbanización, la demanda de servicios. Pues obviamente los locales están más contentos con una carretera de pavimento. Los viajeros estamos más contentos en caminos de tierra, solitarios. Pero bueno, pues así va cambiando África. Uno de los regalos que da la bicicleta es poder estar solo. Cuando estoy solo, pues aprendo a resolver situaciones y circunstancias que se me van presentando. Tener la ecuanimidad y sabiduría para enfrentar lo que se presenta. Que no se pierda la bonita costumbre de empujar la bicicleta. El camino es totalmente de arena. Supongo que estoy cruzando como un lecho de río. El camino está de pura arena. Lo bueno es que no es tanto. Son como 50, 80 metros de empujar la bicicleta. El lugar es muy bonito, muy verde, muy poco transitado. Algunas familias locales, pero está bastante solitario, como me gusta. Bonsoir.
Me quedé a dormir ahí con la familia, bien amables como siempre. Me ofrecieron una cubeta con agua para lavarme, un plato de frutú con un poco de salsa y ya me dejan dormir. Wow. Ya estoy agarrando ruta para Yamoussoukro. Desde algunos kilómetros estoy en la carretera nacional, por lo que hay mucho más tráfico. Debo tener mucho cuidado con los conductores que van veloz. Y conforme avanzo al sur, pues se está poniendo más y más nublado. Costa de Marfil, pero muy verde y muy bonito. Pues vengo viendo serpientes, todas apachurradas aquí en la carretera, pero me paré a grabar esta porque me sorprende el color verde tan llamativo que es. No sé si es venenosa, ya está muerta. Muchísimo tráfico y fauna muriendo. Bonjour. Pues bien triste que la lechuza encontró la muerte en la carretera. Estar solo me obliga a estar más enfocado en el presente y en lo que está pasando a mi alrededor en ese momento. Y las veces que me distraigo, pues tomo un camino equivocado, me desvío, me caigo, rompo algo, hay alguna avería. Por eso me gusta mucho estar solo, porque estoy más concentrado, estoy más en el presente. Y pues el manejo de la basura en Costa de Marfil es el problema muy grande, como en muchas partes de África o como en todos los países que he visto. La soledad de la bicicleta se traduce en libertad. Es una libertad de larga digestión. Con esto quiero decir que al viajar en bicicleta la sensación de libertad es más profunda, pero es muy lenta. Y cuando se comprende la soledad, se abraza y se quiere y se anhela. Pues si ustedes creen que África es caminos polvosos y de tierra, pues les presento esta gran vía, la autopista que va a Abiyán. Miren nada más qué modernidad, cuánto avance en Costa de Marfil. Está siendo bastante interesante. Costa de Marfil dista mucho de sus vecinos Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry. Es muy distinto Costa de Marfil. Muy interesante ver cómo su economía es más pudiente, más pujante. Y ahí está el vagabundo del mundo. Para mí la soledad es un campo abierto donde se pueden sembrar nuevas ideas, nuevos pensamientos. Claro, pues hay que regarlas con mucho amor para que florezcan esas ideas. Mucho tiempo pensé que la capital de Costa de Marfil era Abiyán, pero no. La capital de Costa de Marfil es Yamoussoukro, la capital administrativa. La capital económica pues es Abiyán. Pero bueno, ya estoy llegando a Yamoussoukro. Después de 6 días, casi 500 kilómetros, por una ruta que no valió la pena. Valió la pena la mezquita de Kon. Voy a buscar un hospedaje económico con electricidad. Esta parte de la ciudad tiene unas avenidas muy anchas. Es una capital bastante limpia, a diferencia de otras capitales, pues esta se ve bastante ordenada. Pues este es uno de los atractivos de Yamoussoukro, la Basílica de Nuestra Señora de la Paz. Es considerado uno de los templos más grandes del mundo para los católicos, gigantesca, 18,000 personas de aforo. Lo malo es que está cerrada y no se puede visitar, pero muy interesante, muy bonita desde afuera. No soy religioso ni creyente, pero bueno, pues venir a visitar algunos templos siempre estará interesante. Y en el sentido opuesto de la soledad, hay momentos donde la vida nos cruza con otros viajeros y me gusta mucho. Son momentos de compañía, son momentos de convivencia y aprendizaje, son momentos de risa y vernos en el otro a una manera de espejo. Me gusta mucho también estar con viajeros porque pues se aprende mucho, veo cómo resuelven las circunstancias y son grandes maestros. Pues los políticos le llaman progreso y los conservacionistas desastre ambiental, llámenle como quieran, pero ver este tamaño de árboles es muy triste. Me preguntan cómo aguanto viajar solo y la respuesta es que me encanta estar solo, me gusta estar conmigo, me sigo conociendo porque puedo hacer introspecciones a lugares recónditos de mi mente y de mi ser. Como punto final, amar la soledad es un acto revolucionario ante el sistema que nos obliga a encasillarnos. Viajar en bicicleta es una sublevación a las normas establecidas. Me gustaría terminar con una frase de Jean-Paul Sartre.
La soledad moderna no es una desconexión del mundo, sino una reconexión con nuestro ser interior.